los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a leerlo una vez más. Me gustaría que lo leyera conmigo en voz alta. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Padre, oramos que seas tú, Señor, por tu Espíritu, quien nos ayudes a entender tu palabra esta noche. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Alumbra, oh Dios, los ojos de nuestro entendimiento. Queremos conocerte más. Queremos aprender más de tu palabra. Y queremos, Señor, que seas tú quien nos enseñe estas verdades. Úsame para que pueda yo ser un instrumento en tus manos y pueda, Señor, traer esta palabra viva a tu pueblo, de modo que cada uno pueda salir de aquí edificado y tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Capítulo 8 de Romanos es uno de los capítulos más hermosos del Nuevo Testamento, más importantes, después del capítulo 7. Yo hablaba la semana pasada en capítulo 7 y mencionaba que es posiblemente el capítulo más difícil de entender en el Nuevo Testamento. Es un capítulo que realmente muchas personas lo malinterpretan y obviamente pues al no interpretarlo bien, no lo viven bien y pues no pueden vivir de acuerdo a la palabra. El apóstol Pablo en capítulo 7 está hablando acerca de que ya realmente a los que viven según la ley de Moisés ya no tienen razón de vivir de acuerdo a esa ley, porque caminamos ahora por un nuevo régimen de vida. Como iglesia del Señor, el versículo 6 del capítulo 7 es interesante porque dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y los versículos 7 al 25, Pablo comienza a hablar acerca del propósito de la ley, por qué Dios dio la ley al pueblo de Israel, y entre esos propósitos él menciona que la ley vino para que el pueblo pudiera tener conocimiento del pecado, pero no podía ser libre del pecado simplemente por tratar de obedecer la ley. Y él menciona allí muchas cosas que allí estuvimos interpretando, estuvimos tratando de entender y explicar concerniente a la posición de Pablo. Y hay muchas personas que piensan de diferente manera. Algunos dicen que Pablo estaba escribiendo esto o estaba hablando de su propia experiencia antes de ser cristiano. Otros dicen no, Pablo estaba hablando de su propia experiencia después de ser cristiano. Y otros dicen Pablo estaba hablando representativamente de todo el pueblo de Israel, de toda persona que estaba bajo la ley, lo cual es lo más posible en la interpretación más cercana. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo empieza a hablar allí que lo que yo quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago, y si no lo hago yo, si no hago lo que quiero, entonces ya no soy yo el que no lo hago, sino el pecado que mora en mí, etcétera, etcétera. Y él termina diciendo: soy carnal, vendido al pecado. Ahora, todo eso es una contradicción a lo que él ya explicó en capítulo 6, donde él habla en capítulo 6 de que en Cristo Jesús somos victoriosos sobre el pecado, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, el versículo 14 del capítulo 6 dice que realmente el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Lo cual él está queriendo mostrar que la persona que vive bajo la ley, la persona que quiere agradar a Dios obedeciendo la ley, nunca va a poder en sí agradar a Dios, nunca va a poder en sí experimentar una vida victoriosa, sino que va a conocer cuán terrible es su carne, porque está tratando de vivir en su fuerza, en su carne. Pero Pablo está mencionando allí
que cuando la ley vino al pueblo de Israel, el conocimiento del pecado llegó a ellos y ellos entendieron cuán profundo era su pecado y cuánto necesitaban un Salvador. Eso era realmente el propósito de la ley. Ahora, hoy día vamos a entrar en el capítulo 8, donde realmente comienza con una nota de victoria, donde él dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En efecto, yo he titulado a este mensaje esta noche, o a esta enseñanza, el espíritu de vida en Cristo Jesús. Así le he puesto por título. Si usted quiere anotarlo en su hoja de papel, puede hacerlo. El espíritu de vida en Cristo Jesús. Y cubriendo los versículos del 1 al 17 en este capítulo 8 de Romanos. Vuelvo a decirlo. Título de la enseñanza, el espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 17. Y quiero dividir esta enseñanza, como siempre hacemos los martes, en 4 puntos importantes para poder entender este concepto más claramente. El primer punto que yo quiero que usted anote en su hoja de papel es este. Punto número 1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, dígalo conmigo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, este es un punto muy fantástico. El verso 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La segunda parte del versículo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no aparece, de acuerdo a los expertos, no aparece en los manuscritos griegos más antiguos y de más confianza. No aparece esa parte, lo cual muchos piensan que el escriba que lo incluyó en manuscritos posteriores quiso dar una explicación acerca de lo que significa estar en Cristo Jesús y copió lo que está en el versículo 4, lo añadió en el versículo 1. Por ejemplo, el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, es una declaración válida y es una declaración bíblica que está en Romanos 8. Algunos piensan que el escriba que lo incluyó en el versículo 1 a manera de explicación, y hago esta explicación, valga la redundancia, porque hay Biblias modernas que no incluyen esa segunda parte en el versículo 1. Y quizá usted tiene una Biblia moderna y dice, a mí me vendieron una Biblia mala, porque no aparece esa parte en mi Biblia. Y es por eso que hago yo la aclaración. La Biblia Reina Valera, que es la que tenemos, también la Biblia de las Américas lo tiene. Y realmente no está mal que esté esa aclaración allí. Y lo vamos a explicar en un momento. Pero el punto interesante es que Pablo dice en el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora es interesante cuando estudiamos la palabra, iglesia, y sobre todo las epístolas de Pablo. Pablo tenía costumbre en su forma de escribir. Él estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios y obviamente así el Señor lo guiaba. Pero él tenía un estilo, quizá por la misma forma en que el Señor lo guiaba, que estaba dando un punto, y él, para explicar algo de ese punto, como que se iba de la idea que él estaba trayendo, y en esa nueva idea añadía una explicación y luego volvía de vuelta al punto que había dejado. ¿Me está entendiendo? De manera que cuando mencionamos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, la conexión de este capítulo 8, versículo 1 de Romanos, no es primeramente con lo que dice el capítulo 7, sino que la conexión está con el capítulo 5. ¿Y por qué digo esto? Vamos a mirarlo. Mira el capítulo 5 en el versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. ¿Ya lo encontraste? Dice, y con el don, o sea, el regalo de Dios, Jesús, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, Adán. O sea, que el capítulo 5, Pablo hace un contraste entre Adán y Cristo. La creación en Adán y la creación en Cristo. ¿Sí? Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio
vino a causa de un solo pecado, el pecado de Adán. ¿Para qué? Para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Para justificación. Verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. La palabra condenación otra vez. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, si usted sigue leyendo el capítulo 5, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo, ¿para qué? Para que el pecado abundase. O sea, la ley trajo el conocimiento de pecado a la gente y la gente empezó a dar cuenta cuán pecadores eran. Ese era el propósito de la ley. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Ahora el capítulo 6 comienza diciendo, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea que aquí empieza Pablo a argumentar y a explicar lo que él acaba de decir en el versículo 20. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora obviamente él estaba escribiendo a personas que habían malinterpretado su enseñanza. Y él empieza entonces a explicar lo que realmente significa que la gracia haya venido. No quiere decir que vamos a pecar o a permanecer en pecado para que la gracia abunde. Lo cual implica que el capítulo 6 y el capítulo 7 son un paréntesis en el argumento o en la enseñanza que el apóstol Pablo está trayendo a los romanos. O sea que en este capítulo 5 la palabra condenación aparece 2 veces, versículo 16, versículo 18, y realmente siempre se dice que la condenación vino por causa del juicio que vino por el pecado de un hombre. Por el pecado de Adán el juicio vino, y por el juicio vino la condenación. La condenación significa la palabra sentencia. Sentencia en ese juicio. O sea, Dios pasó juicio y decretó que el pecado había venido, que Adán era culpable y que ahora estaba condenado a vivir en muerte espiritual, separado de Dios por lo que él había hecho. Y de ahí el pecado viene a toda la raza humana y obviamente viene también la condenación a toda la raza humana. O sea que podemos decir que toda la raza humana en Adán vino bajo condenación cuando Adán pecó. Amén. Pero qué bueno, porque el versículo 16 dice, pero el don vino, el don es Jesucristo. El don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Quiere decir que Jesús vino para poder salvar a todo aquel que pudiera creer en él. Por un solo pecado vino el juicio para condenación, pero por muchas transgresiones vino el don de Dios. El don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús para justificación. Luego el versículo 18, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, con eso en mente, podemos ir al capítulo 8 ahora y versículo 1 y entender cuando Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No en Adán, en Cristo Jesús. O sea, en Adán la condenación vino a todos los hombres, pero Cristo vino. Cristo vino. Y todo aquel que pone su fe en Cristo, Dios lo pone en Cristo. Como yo enseñaba el domingo en la mañana. Dios lo pone en Cristo y en Cristo no hay condenación. Ahora yo pregunto en esta noche, ¿cuántos aquí pueden decir con seguridad, yo estoy en Cristo? Aleluya. Yo estoy en Cristo. ¿Estás tú en Cristo o estás en Adán? Si estás en Adán te veo muy mal. Pero hoy es el día para cambiar de Adán a Cristo. Aleluya. Si tú estás en Cristo, la palabra de Dios dice que ya no hay condenación para ti. Ninguna condenación hay. No trates de condenarte tú mismo. No permitas que nadie te condene, porque Dios no te condena.
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Sí, en este mismo capítulo 8, más adelante, dice Pablo, ¿quién va a acusar a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Sé que Dios no te condena, mi hermano, mi hermana. ¿Sí? Jesús no te condena. El Espíritu Santo no te condena. El diablo es el que quiere condenarte. Y te señala. Y personas que quieren condenarte a ti están aliados de Satanás y no de Dios. ¿Por qué? Porque mi Biblia dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que si hay alguna bendición en ser salvo, es que no hay condenación para nosotros. Gloria al Señor. Somos libres de la condenación que vino por la transgresión de Adán. Somos libres de la condenación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús y no en Adán. No es porque hicimos algo bueno para merecerlo. No es porque hicimos grandes obras para poder merecerlo. No. Simplemente que Dios nos dio la oportunidad de cambiar de posición. En vez de estar en Adán, ahora estamos en Cristo. En Cristo somos nueva criatura. Aleluya. Y en Cristo no hay condenación. Pero el capítulo 8, verso 1 comienza también cuando dice ninguna condenación hay. Podemos añadir que somos libres de la condenación también porque no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. ¿Sí? Realmente la ley trajo condenación. Porque la ley, cuando viene a declarar que la persona es pecadora porque no puede hacer la voluntad de Dios en su propia fuerza, pone a la persona bajo condenación. Pero tú y yo no estamos ya bajo la ley. En efecto, como pueblo gentil que fuimos antes de conocer a Cristo, nunca fuimos pueblo judío, nunca estuvimos bajo la ley de Moisés. No. La ley de Moisés fue dada al pueblo de Israel exclusivamente. Pero sí, como pueblo que viene de una fe cristiana a través de la religión católica, que fue la que vino a nuestras naciones, etcétera, se nos trajo los 10 mandamientos, por ejemplo. ¿Y qué persona que puede llamarse católico no ha leído o no ha escuchado alguna vez los 10 mandamientos? Es parte del catecismo. Amén. O sea que en esos 10 mandamientos conocimos la ley de Dios en miniatura. 10 mandamientos que describen el estándar de Dios de justicia. Lo que Dios exige de un individuo para poder recibirlo en su presencia. Pero lo triste es que no hay nadie que pueda guardar esos 10 mandamientos en toda su vida sin fallar en uno solo. Quizá puede guardarlos por una semana. Quizás se esfuerza mucho y aguanta 2 semanas. Quizás a lo máximo 3 semanas, pero al cabo de las 3 semanas, porque si falla en uno solo, ya falló en los 10. O sea que no hay nadie. El punto es que nadie puede guardar la ley de Dios. Nadie, jamás. Amén. Pero tú y yo, como pueblo gentil, no estábamos sometidos a la ley de Moisés como el pueblo judío estaba. De manera que no conocemos lo que realmente, o la esclavitud que realmente eso traía al pueblo. Pero ahora en Cristo no se nos ocurra meternos bajo la ley. Porque es totalmente en vano. En vez de ir avanzando, vamos hacia atrás. Y es lo que muchos cristianos hacen sin darse cuenta. Empiezan en su fe en Cristo, pero después quieren perfeccionar su vida cristiana, su santidad a través de sus obras y a través de su esfuerzo. Y hay muchos cristianos que están llenos de cargas, de obligaciones, de esclavitud. ¿Por qué? Porque la misma iglesia muchas veces les pone yugo sobre sus hombros. Y es más difícil ser cristiano que ser alguien bajo la ley de Moisés. ¿Sí? Caemos en la categoría muchas veces de los fariseos. Los fariseos comenzaron a malinterpretar la ley y empezaron a hacer ellos mismos sus propios mandamientos, interpretaciones que ellos pensaban que era la correcta de la ley, y le añadieron cosas y le añadieron cargas, de modo que ni ellos mismos la podían
hacer. Pero ellos las exigían sobre el pueblo. Y el pueblo estaba lleno de una condenación porque no podían poner en práctica nada de lo que los fariseos les enseñaban. No, iglesia, Jesús dijo que realmente lo que Él trae, mi yugo es fácil y ligera mi carga. La vida cristiana no es para estar en esclavitud. La vida cristiana es para estar en libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, oye bien, libertad no para hacer lo que yo quiero hacer. Libertad para servir a Cristo y hacer su voluntad. Aleluya, aleluya. Digo conmigo, no estamos bajo el régimen de la ley. Estamos bajo el régimen del Espíritu. Sí, una vez más, Pablo ahora desarrolla este capítulo 8 para exponer lo que él dijo en síntesis en el capítulo 7, verso 6. Vamos a leerlo otra vez. Vamos a leer el 5 también. Porque mientras estábamos en la carne, Pablo está hablando a los judíos que guardaban la ley. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Los versículos 7 al 25 son un paréntesis donde Pablo explica lo que es estar en la ley. Lo que es estar en la ley. Hago este énfasis porque una vez más, yo lo mencioné el martes pasado, mucha gente cristiana dice, yo soy como el apóstol San Pablo. Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Eso no es así. Eso no era la experiencia de Pablo. Pablo era un hombre que sabía lo que estaba haciendo, vivía en el poder del Espíritu y él experimentaba la vida plena de Dios. Aleluya. Él está hablando allí representativamente de lo que un judío bajo la ley experimentaba cuando quería tratar de obedecer la ley en su propia fuerza. Pero bueno, ahora él dice acá, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y él explica por qué él dice lo que dice. Verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Algunos manuscritos antiguos dicen la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús les ha librado, hablando, o te ha librado. Otros dicen la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado. Pero nuestra versión dice me ha librado. Y habla como de su experiencia, pero es nuestra experiencia también. Y aquí viene mi segundo punto en esta enseñanza. Punto número 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A ver, lo vuelvo a repetir. Punto número 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Ahora pon esto en tu mente en esta noche. La ley del pecado y de la muerte es una referencia a la ley de Moisés. La ley de Moisés es llamada la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés no podía dar vida a nadie. No podía dar justificación a nadie. No podía conceder vida eterna a nadie. Sino que solo podía dar a conocer el pecado al individuo y el pecado lleva a la muerte. En el capítulo 7 tú lo puedes mirar bien claro, donde Pablo explica que esa ley manifestaba el pecado en la persona y ese pecado pues obviamente lleva a muerte. O sea que la ley de Moisés es definida como la ley del pecado y de la muerte, la cual no puede dar vida. Digo conmigo, la ley no puede dar vida. Si pudiera dar vida, no hubiera necesitado Jesús venir. Amén. Sí. La ley del Espíritu de vida es una ley superior. Es una ley superior. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, la ley del pecado y de la muerte se manifiesta en cualquier persona que quiere obedecer a Dios en su propia fuerza. Si tú quieres ver
cuán poderoso y terrible es el pecado en tu carne. Cuando digo en tu carne me refiero a en tu persona humana sin Cristo. Trata de obedecer cualquier mandamiento de la Biblia en tu propia fuerza y tú te vas a dar cuenta cuán poderoso es el pecado en tu carne. El pecado puede estar como dormido en tu carne, que parece que está muerto. Pero trata de obedecer a Dios en tu propia fuerza y verás cómo ese pecado surge en tu carne y dice no. Y entonces cuando vas a hacer lo que no quieres hacer y lo que quieres hacer no lo vas a hacer. Amén. ¿Cuántos me entienden esto? Pero la ley del Espíritu de vida es la ley de Cristo. Es la ley del Espíritu de Dios que da vida en Cristo Jesús. Y es una ley superior. Es un poder superior. Es una fuerza superior. Muchos la comparan con la ley de la gravedad y la ley de la aerodinámica o de levitación, le llaman otros, por la cual funcionan los aviones. La ley de la gravedad, tú sabes que no hay, si tú quieres saber cuánto poder hay en la ley de la gravedad, cuando se termina el servicio, súbete al techo y lánzate. No te vas a ir para arriba, te vas a ir para abajo. Porque esa es la ley de la gravedad, que todo cuerpo es atraído a la tierra, al suelo. Ahora, si esa ley es así, ¿cómo el avión puede despegar? ¿Y cómo se puede alzar de la tierra? Porque hay una ley más poderosa que la ley de la gravedad que funciona en el avión, que vence, supera la ley de la gravedad. ¿Cuántos están aquí? Eso me dice a mí, iglesia, que cuando el cristiano quiere caminar por la ley de Moisés, va pegado a la tierra. Pero Dios nos ha puesto en lugares celestiales. Y cuando empezamos a caminar en el poder del Espíritu Santo, por lo que la palabra de Dios nos enseña de lo que somos en Cristo Jesús. Aleluya. Hay una ley que se manifiesta en nosotros que supera la ley del pecado y de la muerte. Bendito el nombre del Señor. Nota lo que dice Pablo en el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, no la ley del espíritu de muerte, la ley del espíritu de vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. También podemos traducirlo porque la ley del espíritu que da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, es el poder del espíritu operando en la persona que ha recibido a Cristo, el cual ha realizado una transformación interna en el espíritu de la persona. Oh, aleluya. Vuelvo a decir eso porque es interesante. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús es el poder del Espíritu de Dios operando en la persona que ha recibido a Cristo. Ese poder ha realizado una transformación interna en nuestro espíritu. Gloria al Señor. Y esto se llama el nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo. O sea, ahora no es, cuando yo estoy en Cristo, yo no tengo que esperar que nadie me diga a mí lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que tengo y no tengo que hacer. Obviamente hay maestros en la iglesia que nos van dirigiendo, nos van guiando, pero hay dentro de mí algo que me dice lo que yo debo hacer, sobre todo cuando se trata de agradar a Dios. De modo que lo que la ley de Moisés exigía, ahora comienza a manifestarse en mi vida, en práctica, pero no por mi esfuerzo, sino por el poder del Espíritu de Dios en mí. ¿No es precioso eso, hermano? Aleluya. Aleluya. La ley de Moisés
se resume. Yo quiero que mires conmigo en el capítulo 13 de Romanos por un momentito. Romanos 13. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Romanos 13, versículo 8 y 9. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor. O sea, es importante que miremos esa escritura. El que ama no va a cometer adulterio. No va a ser infiel a su cónyuge. Porque la ama o lo ama si es mujer. El que ama al prójimo no va a matar, no va a robarle al prójimo. No va a decir falso testimonio al prójimo, no va a codiciar. Ahora, todo eso la ley lo ordena. Pero la gente no lo puede cumplir. Porque es como decirle a un muerto que obedezca a la ley. Y sin Cristo la persona está muerta. Pero ahora que estamos en Cristo, la Biblia dice que los que hemos venido a Cristo hemos pasado de muerte a vida. Ahora mira conmigo en Primera de Juan, capítulo 3, por favor. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. Oh, aleluya. Aleluya. Versículo 14. ¿Ya lo encontraste? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque venimos los domingos a la iglesia. No, mira lo que dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, en esto sabemos que somos cristianos. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos. Y el amor es el cumplimiento de la ley. O sea, el punto que yo quiero hacerte ver en esta noche es este. Como cristianos no vivimos sin ley. Porque vivir sin ley es vivir haciendo lo que mejor nos parece. Y eso es anarquía, y eso es rebelión, y eso es rebeldía. Como cristianos vivimos por una ley. Pero esa ley es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Que produce algo poderoso y positivo en nuestro corazón. Y está bonito esto, ¿eh? Ahora mira Romanos 8 otra vez. Romanos 8 otra vez. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Note esa frase, en Cristo Jesús. No es fuera de Cristo, es en Cristo Jesús. Me ha librado. Algo que ya ha pasado. Me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. No que la ley era débil en sí misma, la ley viene de Dios. Pablo dice es espiritual, pero era débil por causa de la carne, porque la carne no puede hacer lo que la ley decía. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, Dios hizo lo que la ley no podía hacer enviando a su Hijo. Vamos a entenderlo, iglesia. La ley de Moisés era débil e incapaz de dar vida por causa de la carne. Y Dios hizo lo que la ley no podía hacer enviando a su Hijo. Su Hijo vino, tomó forma de siervo, naturaleza humana, fue a la cruz, pagó el precio. Aleluya. Dios condenó al pecado en la carne de Jesús. Ahora, ¿qué significa esa palabra condenó al pecado? Oye bien esto, significa que destituyó el dominio del pecado sobre la humanidad que puede creer en Cristo.
Cuando Jesús murió en la cruz, Dios condenó al pecado en la carne de Jesús, en el cuerpo de Jesús, en la persona de Jesús. Cuando tú estás viendo la cruz de Jesús, cuando tú estás viendo la crucifixión, Jesús crucificado, Dios estaba condenando allí tu pecado, en su persona. La condenación que debía caer sobre nosotros, estaba cayendo sobre Jesús. Nunca se te olvide eso. Amén. Y eso la ley no lo podía hacer. Allí Dios condenó al pecado. Lo destituyó de su dominio, de su poder. La ley podía emitir juicio e infligir un castigo, pero no podía destronar al pecado. El pecado estaba en el trono del corazón del ser humano. Pero Cristo vino. Y Cristo quitó al pecado del trono del corazón de aquel que lo acepta como Salvador. Y ahora Cristo subió al trono del corazón del creyente. ¡Aleluya! La ley del Espíritu de vida nos da libertad para servir al Señor. Mira lo que dice el versículo 4. Para que la justicia de la ley, los decretos justos de la ley, las ordenanzas de la ley, las exigencias de la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es poderoso. Los requerimientos justos de Dios, lo que Dios requería del ser humano, lo que Dios exigía, que nadie podía cumplir en su fuerza, fueron cumplidos en nosotros por Jesús. Jesús los cumplió en nuestro lugar. Jesús vino a este mundo y cumplió la ley 100%. Y lo hizo por ti y por mí. Gloria a Dios. De manera que ahora Dios te mira a ti y a mí como alguien que ha cumplido la ley. Porque Dios nos ha dado su justicia. Y la justicia encierra una vida que cumple con todo lo que Dios exige. Ahora, tú no lo hiciste, yo tampoco lo hice, lo hizo Cristo. Lo hizo Cristo en mi lugar. Lo hizo Cristo en mi lugar. Pero para mi beneficio. Cristo no necesitaba venir para su propio beneficio. Él era justo desde siempre. Él era Dios y es Dios y será siempre Dios. Pero Él se hizo pecado en aquella cruz para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. O sea que no vivimos por esfuerzos y obras de la carne, sino por el Espíritu de una nueva vida en Cristo, que nos da libertad para servir al Señor. Cuando los cristianos entienden eso, la vida cristiana es una vida de libertad. No una vida de esclavitud, no una vida de, ay, pero qué difícil es ser cristiano, pastor. Oh, es difícil, mire que es difícil ser cristiano, pastor. Es difícil cuando uno trata de ser cristiano en su propia fuerza. Y desafortunadamente eso es lo que la mayoría de los cristianos hacen. Porque no conocen la palabra. Porque no conocen la palabra. ¿Sí? Lo único que conocen de la palabra es que Cristo vino, nos dio salvación y cuando nos morimos vamos al cielo. Eso es verdad. Pero eso no es todo lo que la Biblia enseña. Dios nos enseña cómo vivir victoriosamente aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el punto número 3 que yo quiero que tú mires, porque Pablo está desarrollando este argumento y él nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero esas dos declaraciones en el versículo 1 y en el versículo 4, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora él lo explica en los versículos 5 al 11. Y el punto número 3 yo lo puse así. El contraste entre vivir según la carne y vivir según el Espíritu. Hay un contraste entre vivir según la carne y vivir según el Espíritu. Mira el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan, ponen su mente en las cosas de la carne. La palabra carne aquí significa la persona humana sin el Espíritu Santo, sin Cristo. El ser humano, el que no tiene a Cristo. Todo lo que hace, todo lo que vive. La persona sin Cristo, su manera de pensar es conforme a su humanidad.
¿Me explico? Por eso cuando vienes a Cristo, la mente hay que renovarla. Porque venimos con una mente llena de pensamientos conforme al mundo. Y podemos ser nuevas criaturas, pero con una mente carnal no avanzamos mucho. ¿Sí? Note, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ponen su mente en las cosas del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. La palabra ocuparse allí significa el pensar de la carne. La manera de pensar de la carne es muerte. Pero la manera de pensar del Espíritu es ¿qué cosa? Vida y paz. Verso 6. Porque verso 7, perdón. Por cuanto los designios de la carne. La palabra designios significa manera de pensar también. Es la misma palabra griega que se traduce ocuparse en el versículo 6 y que se traduce piensan en el versículo 5. La palabra griega phronema significa manera de pensar, pensamiento. Por cuanto los designios de la carne o la manera de pensar de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. O sea, alguien sin Cristo no puede obedecer a Dios, número uno, porque vive en la carne. Porque es carne. Y su mentalidad, la forma de pensar, es enemistad contra Dios. No hay acuerdo entre los pensamientos de Dios y los pensamientos de la persona sin Cristo. ¿Y por qué es enemistad contra Dios? Porque no se sujeta a la ley de Dios. La ley de Dios dice no peques y lo primero que hace es pecar. No codicies y lo primero que hace es codiciar. Es como desafiando a Dios. Cuando un cristiano deja que su carne lo domine, así se comporta también. Le va siempre a la contraria a lo que la Biblia dice, a lo que el pastor predica, a lo que el Espíritu Santo quiere dirigirle. Porque está siendo gobernado por la carne. Y eso lo constituye enemistad con Dios. Amén. Santiago habla a la iglesia y él dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cuando un cristiano camina con la mentalidad del mundo, no puede agradar a Dios. Porque no se está sujetando a lo que Dios exige. Hay muchos cristianos que no caminan en amor. Tienen rencor en su corazón, tienen amargura, tienen problemas contra personas, hasta el punto de hasta odiar a personas. Son cristianos, pero realmente están bien carnales. Y realmente están en enemistad con Dios. Porque se han hecho amigos del mundo. Porque viven como el mundo vive. En la apariencia física pueden parecer cristianos. Pero en el corazón están muy lejos de eso. Note lo que dice el versículo 7 otra vez. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden, aunque quieran, no pueden agradar a Dios. Bueno, ese era el mismo punto que el capítulo 7 decía. Capítulo 7, verso 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Con mi ser interior quiero agradar a Dios, pero con mis miembros no lo puedo hacer porque está viviendo en su propia fuerza. Hasta buenas intenciones en un cristiano pueden resultar en no poder agradar a Dios. Porque haciéndolo en su propia fuerza no funciona. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, este pasaje, yo lo mencioné la semana pasada, en la versión Reina Valera 1909 y en la versión La Biblia de las Américas, dice, pero mas vosotros no estáis en la carne. Mas vosotros no estáis en la carne. Si tú miras conmigo en el capítulo 7 otra vez, en el versículo 5, Pablo está hablando de las personas que estaban bajo la ley. Y dice, porque mientras estábamos, ¿dónde? En la carne,
las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. La persona que está en la carne es la persona que está sin Cristo. Pero Pablo dice en el versículo 9 del capítulo 8, mas vosotros no vivís según la carne, o mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si tú estás en Cristo, y tú me dijiste al principio que sí estabas, entonces tú estás en el Espíritu, no estás en la carne. Hay dos condiciones para poder calificar, para poder decir yo estoy en el Espíritu y no en la carne. Nota el verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu de Dios viene al creyente cuando éste recibe a Cristo. Pero el Espíritu de Dios morando en el creyente no solamente está hablando allí de que viene cuando recibe a Cristo, sino que cuando somos llenos con el Espíritu Santo, vivimos bajo el control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está morando en nosotros. Podemos decir, yo estoy en el Espíritu, yo no estoy en la carne. Aleluya, aleluya. ¿Cuánto pueden decir el Espíritu de Dios mora en mí? Ahora, oye bien eso, la palabra mora significa hace su casa en mí. Está ahí en mí. No viene en las noches y se va en la mañana. Vive en mí, vive en mí. Ahora, cuando Él vino a mi vida, Él me dio nueva vida. Él puso el Espíritu de Cristo en mí. Eso se llama nuevo nacimiento. Mi espíritu es nacido de nuevo. Puedo decir, Cristo vive en mí. El Espíritu de Dios hizo ese milagro en mi espíritu. Amén. Y si Cristo está en mí, note lo que dice el verso 10. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea que el cuerpo todavía no ha sido redimido y todavía puede tener inclinaciones hacia el mal por causa de que nuestra mente no está 100% renovada. No hay nada malo con el cuerpo físico, pero el cuerpo físico es el instrumento, sea de una vida renovada o una vida no renovada. El cuerpo humano solamente es el instrumento. Puede ser instrumento para iniquidad, puede ser instrumento para santificación. Para lo que tú lo uses. ¿Queda claro eso? Es mi responsabilidad usar mi cuerpo para bien y no para mal. Es mi responsabilidad usar mi cuerpo para agradar a Dios, no para agradar al pecado. Oh, bendito Dios. El cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive. Note que la palabra espíritu allí está con letra minúscula. Significa el espíritu humano. El espíritu vive, mi espíritu tiene vida. La vida de Cristo está en mi espíritu. Aleluya. No sé, iglesia, el Espíritu de Dios mora en mí. Pero mi espíritu humano tiene la vida de Cristo en mí. Y también en ti si eres de Cristo. A causa de la justicia. Ahora mira el verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales. Estos cuerpos sujetos a muerte serán también vivificados por el poder del Espíritu que está en nosotros. Quiere decir que el Espíritu de Dios morando en mí toca también mi cuerpo mortal y lo vivifica para que yo pueda servir a Cristo con mi cuerpo. Vivificar mi cuerpo implica fortalecerme para servir al Señor, implica sanar mi cuerpo físicamente para que yo pueda servir al Señor, significa darme fuerza física a mi vida para que yo pueda servir al Señor. El Espíritu de Dios vivifica mi cuerpo mortal. No está hablando allí de cuando el cuerpo sea glorificado, está hablando de mi cuerpo mortal. Y el cuerpo mortal es el cuerpo que tú tienes ahora, que yo tengo ahora, el cuerpo que se va a morir un día. El cuerpo que está sujeto a muerte. O sea, el Espíritu de Dios mora en mí. Mora en mi espíritu. Me ha dado vida nueva. Pero también vivifica mi cuerpo mortal.
Me da fuerza física para servir al Señor. Me da fuerza para poder vencer tentaciones y poderes del enemigo. Sí, el Espíritu de Dios vivifica mi cuerpo y lo capacita para que yo pueda vivir para Dios y no hacer las cosas que mi cuerpo quisiera hacer para servir al pecado. Hay un poder que me vivifica. ¡Aleluya! Lo mortal, como dice Pablo en 2 de Corintios, es absorbido por la vida. La vida que está dentro no solamente llena mi espíritu, sino también llena mi cuerpo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. La ley del espíritu de vida entonces es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos el Espíritu de Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Piensa acerca de eso. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vive en ti. Mora en ti. No podrá Él sanar tu cuerpo. No podrá Él darle vida a tu cuerpo. No podrá Él fortalecer tu cuerpo. No podrá Él levantar a tu cuerpo de la debilidad que viene de vez en cuando. No podrá Él, si Él es el poder de resurrección. Él levantó a Cristo de entre los muertos. Aleluya. Aleluya. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Y aquí venimos al cuarto y último punto. Punto número 4. El privilegio de ser guiado por el Espíritu de Dios. Mira el versículo 12. Pablo pone todo esto en perspectiva. Y yo pienso que él se emociona como yo me estoy emocionando aquí. Como estaba escribiendo esto, porque Dios se lo estaba revelando. Y dice, así pues, o así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. La palabra implica, no estamos obligados a la carne. No tenemos que complacer sus deseos. No estamos obligados a la carne. Debemos vivir guiados por el Espíritu. Cuando ves todos los beneficios que una vida llena del Espíritu nos da, ¿por qué le vamos a hacer caso a la carne? Que lo que nos va a traer es problema. Mira el versículo 12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y aquí puede hablar de muerte física incluso, antes de tiempo. Moriréis, viviréis una vida en desgano espiritual, viviréis una vida sin la comunión con Dios. Y también puede venir muerte física como consecuencia de una vida de pecado que Dios no quiere que vivamos. La Biblia habla de hay un pecado para muerte y pecado que no es para muerte. Pero bueno, no quiero entrar ahí ahora. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque no hemos recibido, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Note, somos hijos de Dios. La palabra hijos tiene que ver con que hemos recibido el espíritu de adopción. El espíritu que nos enseña que pertenecemos a Dios, pero que tenemos derechos, privilegios y responsabilidades por el hecho de ser hijos. Tenemos derecho a la herencia de Dios. Aleluya. Oh, amén. Bendito el nombre del Señor. Podemos llamar a Dios Abba, Padre. Es una palabra de confianza. De un hijo hacia un padre. Con confianza, no con miedo. Bueno, voy a entrar a ver a mi padre, pero cuidado porque mi padre es tremendo y quién sabe cómo me reciba. No, hay confianza. Abba. Abba es una palabra aramea que significaba papá. En un sentido de cariño, de confianza. Abba, Padre.
sabiendo que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos nacidos de Dios. Como yo enseñaba el domingo. Hijos nacidos de Dios. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, nosotros que somos hijos nacidos de Dios, comenzamos a ser hijos de Dios que entienden sus derechos, sus privilegios, sus responsabilidades en la vida cristiana. Un cristiano lleno del Espíritu, que es guiado por el Espíritu, no está en esclavitud al temor, no está en esclavitud al pecado, no está en esclavitud a la ley, no está en esclavitud al diablo, no está en esclavitud a circunstancias. Él sabe que él tiene un Padre a quien él puede acudir en cualquier circunstancia y puede tener victoria. Aleluya. Él sabe que tiene una herencia. Somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Quiere decir que compartimos con la herencia que Cristo tiene. Si eso no es bendición, yo no sé lo que es bendición. Cuando miramos todos estos pasajes, hermanos, el espíritu de vida en Cristo Jesús. Punto número 1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Punto número 2, la ley del espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Punto número 3, vimos el contraste entre vivir según la carne y vivir según el espíritu. Punto número 4, hay un privilegio en ser guiado por el Espíritu de Dios. Y la conclusión que yo puse acá es simple, pero es poderosa. La vida nueva en Cristo por el poder del Espíritu Santo es una vida de libertad. La vida nueva que tú y yo hemos recibido en Cristo Jesús por el poder del Espíritu de Dios en nosotros es una vida de libertad. Es una vida de libertad. Si tú no estás caminando en libertad espiritual, tú no estás caminando en el poder del Espíritu. Estás caminando en tu propia fuerza. Yo te invito hoy para que le digas: Señor, ayúdame a entender esta palabra. Ponte de pie, vamos a orar. Gloria al Señor. Oh, aleluya. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el poder que hay en este pasaje. Gracias porque realmente podemos declarar con el apóstol San Pablo: la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias, Padre, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, tú habiendo enviado a tu Hijo, oh aleluya, oh aleluya, le diste un cuerpo semejante al nuestro para que llevara nuestros pecados en su cuerpo y condenara al pecado en la carne de Cristo, oh aleluya, y nos diera libertad. Levanta tus manos y adora al Señor. Adora al Señor. Dios es maravilloso, iglesia. Gloria al nombre de Jesús.